que aparece es que es parte integrante o constitutiva de algo. En efecto, uno puede ser un elemento de un equipo de fútbol, un elemento de una cocina, puede ser, es parte de algo, de un conjunto más grande, ¿no? En filosofía griega había 4 elementos, eran el fuego, el aire, la tierra y el agua. Y la gente que le gusta lo esotérico todavía considera estos como elementos importantes. Pero en química, un elemento es una sustancia constituida, una sustancia que no se puede, digamos, dividir. Bueno, la definición es sustancia constituida por átomos cuyos núcleos tienen el mismo número de protones, cualquiera que sea el número de neutrones. Entonces ustedes me van a decir, ¿qué es eso? ¿No? O sea, además de que está muy larga la definición, ya hablan de protones y de neutrones. Esta definición está en el diccionario de la lengua española. Una definición un poco más amena la encontramos en Wikipedia, y un elemento es aquella sustancia que no puede ser descompuesta mediante reacciones químicas. Es decir, son sustancias, pero si yo trato de hacer reacciones químicas, no hay nada más simple que eso. Si yo tengo una sustancia y la logro descomponer en cosas más simples que esa sustancia, entonces lo que tenía no era un elemento. Pero una vez que ya no puedo descomponer algo más simple, entonces tengo un elemento. Pero aquí en esta definición se habla de átomos de la misma clase. Entonces, ¿qué es un átomo? Y yo creo que más o menos todos tenemos este concepto del átomo como una cosita en el centro y unas especies de planetitas que orbitan alrededor. Es como un modelo de sistema planetario. Esta es una versión más caricaturesca de lo mismo. Y muchas veces cuando pensamos en átomos, pensamos también en bombas atómicas. Es algo que tenemos muy presente en nuestro concepto. Y por supuesto que también ha habido caricaturas al respecto. ¿Qué es un átomo? La palabra proviene del griego, y un átomo, el concepto de átomo es persona. Una persona es un átomo. A la gente le dicen átomos. Uno se sube al elevador en Grecia y en lugar de decir 9 personas, dice 9 átomos, ¿no? O tantos átomos, porque nosotros somos átomos. Entonces, es en griego, átomo, persona. Y la palabra tiene cierto sentido. Un átomo para los griegos era algo indivisible. Y para los griegos nosotros somos algo indivisible. A mí me cortan la cabeza y pues ya no soy yo. Me sacan el estómago y pues ya no puedo vivir, no soy yo. Entonces, un átomo, una persona es algo indivisible. Leucipo fue la primera persona que planteó la existencia de átomos. Esto fue 5 siglos antes de nuestra era. Y básicamente la idea es esta: si ustedes empiezan a partir cosas, a partir de una sustancia o un material, lo parten a la mitad y a la mitad de la mitad, así sucesivamente, debe de llegar, la idea esta, debemos de llegar al momento en el que ya no se puede dividir más. Debe de haber algo fundamental, una pieza fundamental, un ladrillito que ya no podemos dividir más. Demócrito, que vivió un poquitín después de Leucipo, fue, digamos, como que el padre de la ciencia moderna. Él fue una especie como de Humboldt de los griegos. Tenía dinero y entonces viajó por el mundo, conoció diferentes lugares, estudió la naturaleza, registraba lo que veía, y en ese sentido tiene mucho paralelismo con Humboldt. Parece que además era una persona que siempre estaba de buen humor, entonces en todos los dibujos y en todas las esculturas que hay de Demócrito siempre aparece sonriente. Y esta persona, este cuate, fue el padre de la teoría atómica. El nombre de Demócrito tiene la misma raíz que la palabra democracia y significa el elegido de la gente. Demos es gente, es pueblo, y entonces su nombre significa el elegido de la gente. Y de Demócrito lo que dijo es: todo está compuesto de átomos y estos son físicamente indivisibles. Y una cosa interesante, chistosa y bonita, es que él consideraba que la solidez de un átomo correspondía a la forma de los átomos. La solidez de un material, perdón, correspondía a la forma de los átomos.
Entonces, por ejemplo, decía, los átomos de hierro deben de ser sólidos y fuertes, pues porque el hierro es bien fuerte, ¿no? Los átomos de agua, en cambio, deben de ser más suavecitos y deben de ser como resbalosos, algo así deben de ser. Este me encanta. Los átomos de sal son filosos. Y es cierto, ¿no? Como que uno prueba la sal y siente algo en la lengua así como filoso, ¿no? Los átomos de aire son ligeros, giran y rodean a los demás, a los demás materiales. Y bueno, pues no perdí la oportunidad de poner una caricatura de Higgs por acá, donde le dice el marido a la mujer, pero cuando nos casamos tú ya sabías que yo era material serio. Y entonces le dice la mujer, la verdad nunca imaginé estos niveles de plasticidad o de plastosidad. Bueno, esas caricaturas surrealistas de Higgs. Pasó la Edad Media, y en la Edad Media había alquimistas, había gente como que tenía la impresión de que podía convertir o crear cosas a partir de otras. Y un poco la idea era, ¿qué tal si podemos, a partir de ciertas sustancias, crear oro? Si lo logro, pues me vuelvo rico, ¿no? Entonces había toda una intención, digamos, de mucha gente, de muchos alquimistas, de querer crear oro. Pero bueno, no solamente el oro, en general, la gente usaba compuestos y los servía, los calentaba para tratar de separar los gases, etc. Pero pues no se tenía mucho conocimiento del asunto y más bien eran alquimistas. Isaac Newton, que es el padre de la física, que conocía, digamos, estudió, digamos, la luz, la descomposición de la luz blanca en sus colores, que fue el descubridor, digamos, de la ley de gravitación universal, que planteó las leyes del movimiento. Isaac Newton, que es la persona que más física ha hecho y que más sus estudios más nos influyen a todos nosotros en nuestra vida cotidiana. Bueno, este cuate también era alquimista. También, en ese sentido no avanzó mucho, pero él también le hacía la alquimia, jugaba incluso con mercurio, parece que se ponía unos pasones espectaculares con vapor de mercurio, que es muy tóxico. Y bueno, capaz de que esos pasones le ayudaron también a elucidar todo esto, ¿no? A entender el universo. Por supuesto que hay telescopios que diseñó, que llevan su nombre, los telescopios newtonianos. Estudió óptica, o sea, él hizo cosas de óptica, cosas de mecánica, etc., ¿no? Bueno, pero entender realmente lo que es el átomo y lo que son los elementos tuvo que esperar hasta 1700 y ya entrados, más allá de 1700, cuando empezamos un poco a hacer trabajo ya en laboratorio, cuando la gente empezó a estudiar más sistemáticamente lo que son los elementos. Y una de estas personas que estudiaron los elementos, ya para atrás, que empezaron a hacer un poco, a entender las propiedades químicas y las propiedades físicas de los elementos, fue John Dalton, un físico inglés. Por cierto, Dalton es una de las primeras personas que se sabe que eran daltónicas, el nombre viene de él precisamente. Los daltónicos, ¿hay aquí algún daltónico? Por allá. Lástima no traje la transparencia para ver qué números ven. Pero los daltónicos, los que tienen pues no le diría problema, porque no siento que es un gran problema, ¿no? Los que tienen daltonismo, lo que pasa es que no pueden ver ciertas combinaciones de colores. Entonces, hay diferentes niveles, pero por ejemplo, yo conocí a una persona que cuando él era joven había una barra que estaba pintada y no entendía por qué de un lado decían cosas y del otro no. Y no es cierto, la barra sí tenía letras de los dos lados, pero de uno de ellos había una combinación de verde con azul, una cosa así, que él no detectaba. Entonces, el daltonismo es un fenómeno, digamos, no le llamaría enfermedad de la vista, pero es un defecto, digamos, de la visión, en el que pues, algunas personas no detectan ciertas combinaciones de colores. Bueno, Dalton hacía estas cosas de calentar sustancias para que se evaporaran y sus vapores se separaran en elementos diferentes, y era una persona bien interesante. En realidad, Dalton era muy pobre, era de familia pobre, pero era súper inteligente.
Entonces, a los 10 años se quedó huérfano y pues no le quedó otra más que trabajar. Pero como él tenía una gran capacidad, a los 12 años empezó a dar clases en una escuela. Empezó a dar clases a niños más chicos, ¿no? Él fue autodidacta y dado que era pobre, bueno, pues trabajó toda su vida, ¿no? Se hizo maestro de matemáticas y filosofía. En realidad, toda su vida estudió él por su cuenta. Y a los 34 años se le acabó el trabajo y empezó a dar clases particulares. O sea, él no tenía, pese a que sabía muchas cosas, él no tenía otra manera de sobrevivir que dar clases, ¿no? A los 24 años, él descubrió las leyes de Dalton, en particular la ley de Dalton de las presiones parciales. Es una ley muy bonita, y es que uno puede tener un recipiente y en ese recipiente ponerle cierta cantidad de gas. Imagínense que tienen ustedes 1 litro y en ese litro meten, por decir algo, 100 gramos de un gas, y ese gas va a estar a cierta presión. Luego meten otros 100 gramos de otro gas diferente que no haga reacción, va a estar a otra presión, y así pueden ir juntando muchos gases que no hagan reacción química entre ellos. Cada uno va a estar a su presión característica. Bueno, si meten todos juntos aquí, resulta que la presión total va a ser la suma de estas presiones parciales. Entonces, esta es una ley muy importante que después a los físicos nos sirvió mucho para entender diferentes cosas, ¿no? Y bueno, pues también de nuevo, aprovechando la ocasión, me traigo aquí una caricatura de Hill donde vienen volando 2 tipos y dice: lo de abajo es nube y lo de arriba pensamiento, y lo de atrás es música. Aprovecho para comentarles que cada uno de nosotros, a temperatura ambiente y presión ambiente, de acuerdo a las leyes de Dalton, cada uno de nosotros nos echamos unos 3 litros de pedos al día. Así que nadie está exento. Bueno, entonces Dalton era el padre es el padre, digamos, de la teoría atómica. Y él, de las cosas que planteó es que, bueno, los elementos están hechos de partículas extremadamente pequeñas llamadas átomos. Los átomos de un elemento dado son idénticos en tamaño, en masa, etc., en propiedades en general. Ojo, no, por supuesto que no los veía, ¿no? Esto es simplemente a partir de ver propiedades como esta, de ir midiendo propiedades de los gases, cómo se van comportando, que podían inferir esta serie de propiedades. Los átomos no pueden ser subdivididos, creados o destruidos. Si yo tengo cierta cantidad de material, ese material está compuesto de cierto número de átomos y no se crean ni se destruyen. Los átomos de diferentes elementos se combinan de ciertas maneras particulares, y eso les permitía calcular reacciones químicas. Y en las reacciones químicas los átomos se combinan, se separan o se arreglan, pero siempre hay la misma cantidad de átomos. Bueno, esto lo hizo una persona completamente autodidacta y pobre además, ¿no? En aquellas épocas ya se conocía, en los 1700 ya se conocía un poquitín este asunto de descomponer la luz. Es algo que había estudiado Newton, ¿no? Básicamente, ¿en qué consistía esto? Bueno, pues en que ustedes tienen una luz, la hacen incidir en un prisma, y este prisma separa los colores porque cada color tiene un índice de refracción diferente. Entonces, la luz blanca se descompone en todo el espectro, desde el rojo hasta el violeta. Fraunhofer, que era alemán, él estudió un poquitín la espectroscopía y aprendió, digamos, esta técnica de ver espectros, y en particular se le ocurrió pasar la luz del sol por uno de estos prismas, y lo que encontró es que la luz del sol tenía diferentes franjas oscuras. Es decir, en lugar de tener todo el espectro completito desde el rojo hasta el violeta, había lugares muy específicos donde la luz del sol no tenía luz, donde había ausencia de luz.
Y bueno, esto se puede entender así. Tenemos nosotros nuestro prisma, nuestra luz blanca que se descompone en los diferentes colores, pero si ustedes tienen un gas entre la fuente de luz y donde ustedes ven, acá estaría el ojo, digamos, o la placa fotográfica hoy día, entonces este gas absorbe ciertas frecuencias muy características, absorbe ciertos colores, entonces aparecen bandas oscuras. Y estas bandas oscuras nos hablan mucho de qué está compuesto este gas, esta nubecita aquí. Si el gas está sin ninguna fuente atrás, entonces el gas solito puede emitir, y entonces viene la luz del gas, la descompongo, y en lugar de ser estas bandas oscuras sobre un arco iris, son líneas muy bien definidas de luz. Entonces, los gases solitos pueden emitir, de acuerdo a su temperatura pueden emitir, pero la luz que emiten, la emiten en ciertas frecuencias bien características. Por otro lado, si yo tengo una fuente luminosa de fondo y tengo un gas por delante, entonces el gas absorbe ciertas frecuencias y se ve lo que se llamaría un espectro en emisión, en una absorción. Bueno, lo interesante de esto es que cada elemento tiene su firma particular. El hidrógeno, por ejemplo, estas son ciertas líneas del hidrógeno invisible. Esto le llamamos hoy día Balmer alfa o H alfa, Balmer beta, y por acá no se ve bien, pero hay unas en el violeta, en el azul y en el violeta. Este es el hidrógeno, así emite el hidrógeno. El helio tiene unos colores ligeramente diferentes, aunque este rojo no es en la misma longitud de onda, es un rojo más rojo, digamos, más oscuro. Aparece un amarillo, este es un azul verdoso, este más bien es un verde, y aquí hay otros azulitos. El neón tiene todas estas líneas y el mercurio tiene todas estas. Y esto es nada más en el visible. En realidad hay líneas en el infrarrojo, hay líneas en el ultravioleta. Cada elemento tiene su propia firma. Es como tener huellas digitales de cada elemento. Entonces, eso lo aprendieron usando, digamos, una fuente luminosa, que en aquellas épocas, estamos hablando de los 1700, 1800, era una flama, era fuego, era lumbre, y en medio le ponían algún gas. Y entonces con ese gas veían qué líneas se absorbían y trataban de identificarlas. Kirchhoff fue la primera persona que lo aplicó a las estrellas. Esta es la casa en Heidelberg donde él trabajó, donde él hizo sus experimentos, y aquí hay una plaquita que dice, que está en alemán, pero la traducción es esta. En esta casa, Kirchhoff aplicó su análisis espectral al Sol y a las estrellas, abriendo una ventana al universo. Y en efecto, él se puso a ver los espectros de las estrellas, y entonces lo que nos daban los espectros de las estrellas era información de qué cosas tenían las estrellas, qué elementos tienen las estrellas. De hecho, una de las cosas interesantes del espectro del Sol, que vimos aquí, este espectro del Sol, es que ya hoy día le podemos identificar un montón de líneas, pero hay algunas líneas que son de helio. El helio era un elemento que no se conocía en la Tierra. Y de repente cuando ven el espectro del Sol pudieron decir, mira, estas son las líneas del hidrógeno, ¿no? Entonces hay hidrógeno, en el Sol hay hidrógeno, suena lógico. Pero cuando vieron las líneas del helio decían, ¿qué elemento es este? Este no lo conocemos. Y claro, no lo conocemos porque en la Tierra el helio se escapa muy fácilmente. El helio en la atmósfera no existe porque es tan ligerito que se escapa. Entonces básicamente no hay helio en nuestra Tierra. Los globos de helio que ustedes encuentran por ahí los sacan de minas porque rompen piedras, y en algunas piedras hay atrapado helio que no ha podido escaparse. Entonces tienen que romper la piedra, sacan, no sé cómo sea la técnica, sacan el helio y ese lo guardan en estos tanquesotes y luego hacen su globito y ustedes van y compran su globo de los Reyes Magos. Pero es un rollo. El helio en realidad es muy escaso en la Tierra.
porque se nos escapa. Pero entonces, bueno, el Sol tenía helio, y de hecho se le llamó helio porque el Sol en griego es helios. Entonces era un elemento que estaba en el Sol. No se conocía, pero un nuevo elemento que estaba en el Sol, que se veía en el Sol, pero no lo teníamos en la Tierra. Y bueno, Kirchhoff entonces abre toda una ventana al universo, abre la posibilidad de entender qué elementos químicos hay en el universo, y después se sabría además que con esta técnica se pueden medir incluso velocidades de las estrellas, de los objetos. Bueno, para seguir un poco con el asunto de los elementos y de entender cómo son los elementos, Davy, un físico inglés, ahí pues le daba por jugar con corrientes eléctricas y elementos, y entonces descubrió que los elementos tenían cargas eléctricas, que si uno ponía una pila, unos cablecitos y una sustancia, digamos sal disuelta en agua, como que las cargas positivas iban para un lado y las cargas negativas iban para el otro, se separaban. Entonces eso hablaba de que los átomos debían de tener cargas. Y con diferentes estudios, Faraday llega también a la misma conclusión: los átomos tienen cargas, y además que cada elemento de estos que hemos podido identificar tiene una carga eléctrica fija. Estamos hablando de básicamente 1800, los 1800, ¿no? Y en efecto, ya hacia finales de los 1800, aparece Mendeleev, y este era un químico ruso que se le ocurrió la idea de agrupar los elementos en una secuencia muy particular de acuerdo con sus propiedades. Resulta que todos estos elementos tienen propiedades muy parecidas, todos estos elementos también, etc., ¿no? Entonces, y había unos elementos que eran como más metálicos y otros elementos como que eran menos metálicos. Entonces los fue agrupando por propiedades, y una de las cosas interesantes es que en su agrupación se dio cuenta que debía haber elementos por aquí que no habían sido descubiertos. Él predijo, con un conocimiento, digamos, que hoy día consideraríamos muy pequeño, ¿no? Él se puso a entenderlos y predijo que debería de haber, por ejemplo, aquí abajo del aluminio, un elemento que él le llamó acá aluminio, que era como el siguiente después del aluminio, en este grupo, que debería de tener un peso, una masa particular, no me acuerdo el valor exacto, de este elemento. Hoy día lo conocemos como galio, que debería tener cierta masa, que debería tener ciertas propiedades bien definidas, que debería tener cierta densidad incluso. Entonces lo predijo este elemento, predijo estos de acá, ¿no? Y en efecto, unos años después hubo otro químico francés que descubre el galio, que descubre este elemento que va aquí y le llama galio, pues porque él era francés, pues la galio, ¿no? Lo descubre, y después se dan cuenta que era el elemento del que hablaba Mendeleev, ¿no? Mendeleev. Y entonces, bueno, Mendeleev hace esta tabla periódica. Es una tabla todavía incompleta, no es como la conocemos hoy día, pero básicamente la estructura ahí está. Organiza los elementos y predice la existencia de elementos que no se habían descubierto en la Tierra. Esta es la publicación que hizo. Hoy día la tabla periódica completa que conocemos es esta. Aquí está el aluminio, el galio y el litio, que eran dos huequitos que estaban en su tabla. Ahí están. Y entonces la pregunta es: ¿de dónde demonios vienen todos estos elementos? Bueno, un poquitín para seguir, antes de entender de dónde vienen estos elementos, vamos a tratar de entender un poquitín más de las propiedades de estos elementos. Ya se sabía que los átomos tenían cargas. Entonces, también como empezó a hablar de electricidad, ya se empezaba a poder generar electricidad y hacer experimentos con electricidad. Entonces, Thomson, hacia finales más bien ya en los 1900, empezó a hacer pasar corrientes de electricidad a través de tubos que contenían gases. Entonces se le ocurrió poner
gas neón, gas argón, etc. Los ponía, les pasaba corrientes eléctricas y entonces se dio cuenta que las cargas positivas eran pesadas y las cargas negativas eran ligeras en estos gases raros llamados neón y argón. Y se le ocurrió entonces desarrollar un modelo. Las cargas negativas eran ligeritas, entonces probablemente el átomo era una cosa así como un panqué, que todo esto era, toda la masa era una carga positiva y había en él cargas negativas. Eléctricamente el total era neutro, pero había separación de cargas. Este es el modelo de panqué de Thomson. Y pues siguiendo haciendo experimentos, Rutherford se da cuenta que en realidad no es así, no es tan así el átomo. Lo que Rutherford hizo, ya para aquellas épocas, en los 1900, ya se conocía, ya se podían acelerar partículas, entonces se sabía cómo generar partículas cargadas y lanzarlas en cierta dirección a velocidades altas. Entonces se le ocurrió poner una laminita de oro muy delgadita y ver qué pasaba cuando le disparaba estas pequeñas cargas positivas llamadas partículas alfa. Bueno, pues resulta que estas partículas, la gran mayoría pasaban derechito sin sufrir nada, atravesaban la lámina de oro. Algunas pequeñitas se desviaban, algunas cuantas se desviaban un poco, pero conforme mayor era el ángulo, eran menos las partículas. Solo muy pocas se desviaban mucho. Entonces, Rutherford lo que dijo es no, más bien el modelo del átomo debe ser una cosa así. Debe ser cargas positivas, más pesadas, sí, pero, y las cargas negativas alrededor, pero un gran vacío en medio. Debe haber un gran vacío porque la mayor cantidad de mis cargas pasan sin que les pase nada. Y solamente algunas pocas se desvían y otras más pocas se rebotan mucho. Entonces, los átomos deben de ser un gran vacío, una particulita positiva masiva y alrededor sus electrones. Ajá. Así es como Rutherford planteó el átomo. Este modelo pues tenía, digamos, podía explicar eso, pero tenía un par de problemitas. El primer problema es, ¿qué mantiene unidas todas estas cargas? Aquí tengo cargas positivas y cargas iguales se repelen. Pues, ¿qué hace que estén unidas ahí? Entonces, la gente no entendía, ¿no? Hoy día también sabemos que además hay neutrones, en aquella época no, pero se sabía que había, hoy día sabemos que hay neutrones. Pero en particular los protones, si yo tengo 5 cargas eléctricas negativas y el átomo es neutro, debo tener 5 cargas eléctricas positivas. ¿Qué mantiene unido eso? La otra es, si las cargas eléctricas negativas están alrededor girando, están aceleradas. Y se sabe que toda partícula acelerada radia, emite luz. Y si está acelerada y emite luz, entonces debe de perder energía y el electrón debería de caerse hacia el núcleo. Entonces ese modelo ya se me fue, era de Rutherford, ¿no? De Rutherford explicaba este asunto de que las partículas pasaran, pero tenía estos dos problemitas. Entonces, el primer problema, años después, se resolvió así. ¿Qué mantiene unidas a las cargas? La energía atómica. Una energía que hoy día hemos aprovechado para lanzarlas contra un par de ciudades y matar a mucha gente. También lo hemos sabido aprovechar un poco mejor con plantas nucleares para generar energía eléctrica. Y el otro problema, el problema de por qué las cargas no emiten luz, lo resolvió Bohr. Y Bohr lo que dijo es, quizá algo pasa, no sabemos qué, pero algo pasa en el átomo, que quizá más bien hay orbitales estables. Hay ciertos niveles de energía donde el electrón puede estar, ahí está, y no le pasa nada de que esté ahí. Y más bien la energía, el cambio de energía o la pérdida de energía se da cuando un electrón en un estado más energético se cambia a un estado más ligado, más abajo.
Y entonces cuando pasa de un estado de aquí a un estado de acá, emite luz de cierta frecuencia. Cuando pasa de este estado a este estado, absorbe luz de cierta frecuencia. Y precisamente estas frecuencias coinciden con las líneas esas espectrales que les puse hace rato de absorción o de emisión. Si este gas está con un fondo brillante, puede absorber y tiene electrones aquí en el primer nivel, puede absorber fotones y pasar de este nivel a este nivel, entonces absorbe fotones. Y lo que debería ser un continuo de colores tiene una banda oscurita de acuerdo a la frecuencia que corresponda a esa energía. Por el contrario, si no hay luz de fondo y tengo un átomo en este nivel excitado y solito se desexcita, porque las cosas tienden a estar en estados de energía menores, entonces voy a emitir luz y voy a ver una línea de emisión. Entonces, aquello de las bandas oscuras o las bandas claras se explicaba con el modelo de Bohr. Y a la vez esto permitía que el átomo fuese muy vacío y explicar también lo de las partículas alfa que atravesaban las laminitas de oro de Rutherford. Entonces, bueno, digamos, es el modelo simple, digamos, de cómo es un átomo hoy día, ¿no? Y pues aquí están las laminitas de colores, precisamente que les comentaba, ¿no? Esta es la serie de Wagner, y esta línea rojita se produce cuando un electrón pasa del nivel 3 al nivel 2, se produce esta línea roja. Bueno, ¿cómo se crean los elementos? Finalmente, ya más o menos tenemos una idea de cómo son los elementos, de cómo son los átomos de los elementos, pero está la gran duda de cómo se crean, dónde se crean. Bueno, tenemos una tabla periódica de elementos y ya tenemos un modelito de que el átomo de hidrógeno es un protón y alrededor tiene un electrón. Tenemos un átomo de helio que es el siguiente en complejidad, tiene 2 protones, 2 neutrones y 2 electrones. El litio tiene 3 protones y 4 neutrones, son 7 en total, pero cargas eléctricas son 3 positivas en el núcleo y 3 negativas dando vueltas. Y así no se puede ir por toda la tabla periódica. Por ejemplo, el mercurio, que tiene aquí son 70 y tantos, no me acuerdo cuántos nucleones, y tiene un montón de electrones ahí alrededor, tantos electrones como protones hay en el núcleo. Bueno, entonces la pregunta sería, ¿podríamos nosotros construir estos elementos a partir, por ejemplo, de estos? A partir de un elemento ligero podemos ir construyendo elementos cada vez más pesados, que sería, digamos, como el sueño de los alquimistas, ¿no? A partir de madera, que es muy barata, por ejemplo, tratar de construir oro y ganar dinero, ¿no? Era el sueño del alquimista. Por cierto, hay una historia por ahí de algún químico, no me acuerdo el nombre, no sé si la historia es cierta, ¿no? Algún químico que se dio cuenta, a ver, el oro es amarillo, la pipí es amarilla. Quizá la pipí tiene oro, capaz de que me pueda hacer rico, ¿no? Entonces se puso a sintetizar pipí, agarró pipí, le pasó fuego, separó los gases, etc. Y de repente llegó un momento en el que algo le explotó. Había logrado separar el fósforo de la pipí. Pues no descubrió oro, no encontró oro, encontró fósforo. Entonces nuestra pipí tiene fósforo. El oro en realidad se produce, lo vamos a ver más adelante, se produce de una manera bastante más compleja en el interior de las estrellas. Bueno, pensemos en hace 13.700 millones de años. En este momento, el universo no es nada, no existe. Pero hay algo que desata una gran explosión. Toda la materia en ese momento está, y la energía está concentrada en un solo punto. No existe ni el espacio ni el tiempo. Y en este momento hay una gran explosión. Y entonces el universo comenzó a expandirse. Se empieza a expandir el universo a velocidades gigantescas. Y en una pequeña fracción de segundo, de aquí para acá está representado un segundo, pasan un montón de cosas.
El universo se está expandiendo, es tan denso la materia y tan caliente, estamos hablando de un 1,22 ceros de temperatura, unas densidades enormes, y ahí toda la energía. Se expande tantito y empieza a haber una cosa que le llamamos quarks, que es, digamos, los componentes de los protones y de los neutrones. Son partículas subatómicas, pero estas combinadas nos crean los protones y los neutrones. En una fracción muy pequeñita de segundo, estamos hablando de 10 a la, si no me equivoco, 12 segundos, 10 a la menos 12, o sea, un punto, 9 ceros y un 1 de segundo, ya estos quarks empiezan a crear los primeros protones y neutrones para estas partículas subatómicas. Y entonces, al cabo de un segundo ya tenemos estos protones y neutrones, pero todavía no son átomos. Pasan 3 minutos y ya estos protones y neutrones se pueden empezar a agrupar. Ya se hizo suficientemente denso y bajó la temperatura de 10 a la 22 a 10 a la 10 grados, o sea, 10.000 millones de grados. Ya bajó la temperatura suficiente como para que estos neutrones y protones se puedan empezar a agrupar. Y entonces se empiezan a formar núcleos de hidrógeno, de helio, de litio y de deuterio, que es una especie de hidrógeno. Resulta que los átomos, lo que define sus propiedades es el número de protones. Entonces, si ustedes tienen el hidrógeno, perdón, es un protón nada más. El deuterio es un protón con un neutrón y se parece muchísimo, químicamente hablando, en propiedades se parece muchísimo al hidrógeno. No es hidrógeno, pero se parece. La diferencia es que el deuterio está más pesadito, tiene una partícula de más. Entonces, estos elementos se crean en esta fase de un segundo, más bien en los primeros 3 minutos, se crean todas estas 4 partículas, ¿no? Hidrógeno, deuterio, helio y litio. Y de ahí el universo se sigue expandiendo. Se expande, pero ya no forma mucha mayor cantidad de esto. Esto es lo único que alcanza a generar. Estos 3 primeros minutos son cruciales para generar hidrógeno, helio y litio sobre todo, ¿no? Y dentro de esos 3 tenemos que el 75% es hidrógeno, o sea, son protones solitos. Ahí está el hidrógeno. 25% es helio, o casi 25% es helio, y una nada, litio y berilio, que están aquí y acá en la tabla periódica. Eso se creó en los 3 primeros minutos del Big Bang, del universo. Y nada más. Entonces nos falta todavía un montón de cosas por entender cómo se forman. ¿Dónde y cómo se formaron estos elementos? En las estrellas, en el interior de las estrellas. En los interiores de las estrellas básicamente son enormes esferas de gas que tienen tanta masa que son circulares y se están queriendo caer. La masa tiene la fuerza de gravedad y entonces trata de caerse todo hacia el centro, ¿no? ¿Por qué se sostiene esta masa? Bueno, se sostiene porque en el interior ocurren reacciones nucleares y esas reacciones nucleares liberan energía y entonces generan una mayor presión adentro respecto a afuera y esa diferencia de presiones hace una fuerza hacia afuera que contrarresta la gravedad. Pues las estrellas pueden estar durante mucho tiempo quemando aquí en su interior, haciendo reacciones nucleares, más que quemando, decimos quemando, pero haciendo reacciones nucleares, convirtiendo hidrógeno en helio. Eso libera un montón de energía y esa energía nos sirve para contrarrestar la gravedad. Pero entonces, bueno, aquí hay un esquema de cómo es el Sol. En el interior está el núcleo, lo que le llamamos el núcleo. Ahí es donde están las reacciones nucleares y la energía que se produce ahí
tarda en salir, porque el Sol es muy opaco, su interior es muy opaco. Es tan opaco el Sol que un fotón que se produce aquí tarda 1.000.000 de años en salir. Ya que sale de aquí, viaja a la velocidad de la luz, pero aquí se produce y se absorbe, se produce y se absorbe, se produce, se absorbe y entonces lo que lo absorbió lo vuelve a emitir, pero en otra dirección. Y entonces hace una caminata al azar que tarda 1.000.000 de años en salir y ya que llega a la superficie se puede escapar. Y todavía tarda 8 minutos más en llegarnos a nosotros. Bueno, aquí entonces adentro resulta que el universo empezó con un 25% de hidrógeno, perdón, de helio, 75% de hidrógeno y muy poquito de litio y de berilio. Pero mientras tanto, una vez que el Sol se enfrió, unos 300.000 años después, los elementos se pudieron empezar a recombinar y 1.000.000.000 de años después empezaron a formarse las primeras estrellas. Y esas primeras estrellas, en su interior, por supuesto, lo que más hay es hidrógeno, y ese hidrógeno se empezó a convertir mediante reacciones nucleares en helio. ¿Cómo se convierte? Bueno, básicamente hay muchísimo hidrógeno por todos lados y las presiones adentro de las estrellas y las temperaturas son tan grandes que entonces los átomos están muy compactos y pueden chocar. Entonces, cuando dos átomos de hidrógeno o dos núcleos de hidrógeno chocan, producen mucha energía, pero forman un deuterio. Como hay mucho hidrógeno, ese deuterio puede chocar con otro protón, con otro núcleo de hidrógeno, vuelve a producir mucha energía y forma un isótopo del helio. Este isótopo de helio tiene 3 partículas, son 2 protones y un neutrón. Y mientras esto ocurre, pudo haber ocurrido ahí juntito o ahí cerca lo mismito, y si de casualidad estas dos se juntan, producen energía. Aquí son 4 núcleos, son 4 protones, 2 neutrones, entonces se juntan para producir un helio hecho y derecho, y además salen sobrando los 2 hidrógenos, que pueden servir para una reacción en otro lado. Este proceso libera una cantidad de energía espectacular. Entonces, esta energía me sirve para detener a la estrella de que no se caiga. Pero además estamos convirtiendo el hidrógeno en más helio. Entonces estamos aumentando la cantidad de helio a partir del hidrógeno que había. Esto ocurre en las estrellas durante el 90% de su vida. La mayor parte de la vida de las estrellas se la pasan convirtiendo el hidrógeno en helio. Y bueno, la relación entre la cantidad de materia que hay y la energía que se puede producir es esta ecuación que muchas de ustedes han de conocer, la famosa ecuación que encontró Einstein entre la energía y la masa. Y lo que dice esto es, C es la velocidad de la luz y es una cantidad bien grandota. No hay nada que viaje más rápido que la velocidad de la luz. Es una cantidad muy grande. El L al cuadrado, y pues esto ya más grandota. Entonces lo que esto dice es que con muy poquita masa yo puedo producir cantidades extraordinarias de energía. Y eso es lo que pasa en el interior de las estrellas. Eso es lo que hemos aprendido a hacer para producir energía eléctrica en algunas plantas nucleares, y es lo que desgraciadamente hemos usado como bombas en Japón. Si supiéramos nosotros generar y aprovechar la energía nuclear, con 1 kilogramo de masa podríamos mantener a todo el país, a todo México, durante 10 años, a su tasa actual de producción de energía. Desgraciadamente es muy peligroso, no lo sabemos manejar bien. Entonces no es algo que podamos hoy día aprovechar mucho, ¿no? Los países europeos tienen plantas nucleares, aún así hay mucho desperdicio, hay mucha contaminación nuclear, hay mucho... no se aprovecha el 100%, hay mucha ineficiencia en el proceso, entonces no queda claro que sea un mecanismo viable, ¿no? De hecho, los países europeos están optando más bien por energías limpias como el sol y como los vientos. Bueno, entonces con estas reacciones en los interiores de las estrellas luchamos contra la gravedad gracias a esta energía que se llama fusión, el juntar átomos. Y entonces, pues ya sabemos que
podemos producir helio a partir de hidrógeno, pero eso pasa en el interior de las estrellas. ¿Cómo es que el universo se ha ido enriqueciendo? Bueno, teníamos nosotros esta reacción se da a 4000 grados, perdón, a 4 millones de grados de temperatura. El Sol y las estrellas en general lo que están haciendo entonces es queman hidrógeno, y una vez que acabaron de quemar el hidrógeno, esto se convirtió en helio. Pero el helio requiere temperaturas mucho más altas para poder juntarse y producir partículas más pesadas. Entonces, este núcleo de helio ya no tiene reacciones nucleares, pero alrededor el hidrógeno puede seguir produciendo más y más y más helio, y entonces se empieza a hacer una cascadita alrededor donde se quema, decimos que se quema, pero es que se junta el hidrógeno y se convierte en helio, y ese helio va cayendo hacia el núcleo. Entonces el núcleo va aumentando. Para las reacciones que llevan helio requieren 100 millones de grados. Entonces antes necesitamos 4 millones. Para poder convertir helio en berilio y en carbono y en oxígeno, requerimos ya 100 millones de grados. Son temperaturas mucho mayores. Entonces, lo que ocurre es que el núcleo se va contrayendo, hasta que por fin logra alcanzar las temperaturas y las presiones suficientes para tener esta reacción. Y en el momento en que llega a tener esta reacción, la luminosidad de la estrella aumenta muchísimo, aumenta unas 100 veces su luminosidad, y se expande muchísimo la estrella, etc. Y empieza entonces ahora a convertir helio en elementos más pesados. Aquí, digamos, es un poquitín la misma idea. Estamos inicialmente convirtiendo hidrógeno en helio. Cuando se acaba el hidrógeno en el núcleo, la estrella se expande un poco, queda dentro un núcleo de helio que le llamamos inicialmente inerte porque no hace nada, hasta que esto alcanza la masa, la presión, la densidad suficiente como para encender, llega a los 100 millones de grados, y entonces empieza a tener reacciones nucleares de helio, y entonces esta estrella empieza en su núcleo a producir otras cosas. ¿Qué tanto una estrella convierte un elemento en otros más pesados? Depende de su masa. El Sol, por ejemplo, va a llegar a producir, si acaso, carbono y oxígeno, pero no más. Entonces, digamos, el Sol va a llegar quizá a algo así, a tener un núcleo de carbono, resultado del quemado, digamos, de la conversión de helio en elementos más pesados hasta el carbono, y alrededor va a ser hidrógeno. Y cuando esta estrella, como una estrella como el Sol, acaba su vida, se infla mucho y pierde sus capas externas. Entonces, mucho del hidrógeno y del helio que produjo se regresa al medio interestelar en una expansión de lo que le llamamos una nebulosa planetaria. Estos objetos se llaman nebulosas planetarias, son estrellas de baja masa que están, hay una estrellita por aquí, no sabría decirles cuál es. Una de estas estrellitas de aquí es la que ha aventado todo esto alrededor y ha producido esta estructura tan bonita, ¿no? Lo que queda es una estrella, digamos, el Sol termina siendo un objeto como del tamaño de la Tierra, que inicialmente es tan caliente, que su radiación ilumina y hace que todo esto emita, así de bonito, y se va enfriando poco a poco, y terminan como objetos sin luz al final de su vida, ¿no? Pero en este momento que están iluminando se llaman enanas blancas. Si son estrellas de más masa, entonces pueden ir generando elementos cada vez más pesados. Estos son los elementos que producen en mayor proporción, pero no quiere decir que no produzcan los que están en medio. En medio, entre estos elementos, hay otros elementos que también se producen, pero finalmente no son tan estables y alcanzan a absorber partículas y a convertirse en cosas más pesadas, ¿no? Estos son los principales. Pero si se fijan, para una estrella de alta masa se pueden ir convirtiendo en su núcleo. Primero convertimos el hidrógeno en helio, después el hidrógeno se fue para afuera
el helio empezó a quemarse y empezó a producir carbono, neón y oxígeno. Estos se fueron yendo también para afuera para después producir silicio, etc.